Hola, un saludo especial para ti que te encuentras nuevamente conectado con estos videos que buscan como fin último ayudarte a encontrar elementos de valor para tu crecimiento humano y desarrollo espiritual. Hemos venido analizando poco a poco una enseñanza entre el encuentro que tiene Jesús de Nazaret y la mujer adúltera. Hemos tocado algunos elementos importantes de reflexión y de consideración para nuestro crecimiento como cristianos. En el día de hoy seguiremos ahondando esta reflexión para mirar cómo Jesús pedagógicamente conduce a estos hombres fariseos y escribas a un arrepentimiento espontáneo que inicia con su conciencia. Tres debates nos han acompañado en esta reflexión. El primero es si debo obedecer la ley de Moisés o tener misericordia. Ganó la misericordia. El segundo era si mis obras son de la carne o mis obras son del Espíritu. Ganó las obras del Espíritu. Y hoy el debate es si prima por encima de la vida el adulterio como pecado o si la vida debe respetarse aún en estas consideraciones de pecado. Como los fariseos y escribas insistían a Jesús a que les diera una respuesta con el fin de acusarlo de algo, porque si les decía lancen sus piedras, estaba condenando una vida. Y si decía no arrojen las piedras, estaba negando toda la tradición judaica. Es decir, que Jesús se encuentra en un dilema personal. Y ese dilema lo logra resolver sin ningún problema, porque en él habita la fuerza del Espíritu Santo. Y quien ha nacido de nuevo, quien ha sido bautizado de nuevo con el Espíritu Santo, quien lo tiene dentro, su Pentecostés, entonces tiene la lucidez de la mente de Cristo para tomar las mejores decisiones. A veces las peores decisiones se toman porque no se recurre a la fuerza del Espíritu Santo y mucho menos a escuchar las palabras de Jesús en un mundo secularizado como el nuestro del siglo XXI, en donde hemos desperdiciado la riqueza que tiene el Evangelio y el encuentro íntimo con Jesús de Nazaret por la fuerza del Espíritu Santo. Jesús en esta ocasión les lanza una pregunta a su auditorio que lo interroga y les dice: si alguno de ustedes se encuentra sin pecado, que arroje la primera piedra. Esa pregunta, si alguno de ustedes está sin pecado, que lance la primera piedra, es una pregunta maravillosa porque rompe totalmente toda la discusión que se está dando alrededor de la mujer adúltera, que a propósito no fue solo ella la que había pecado, también el hombre con quien ella cometió adulterio debería estar allí en medio para ser, digámoslo así, de alguna forma condenado por ese pecado. La pregunta de Jesús lleva al auditorio de los fariseos y escribas a 5 procesos que logran restablecer la dignidad de esta mujer, y ellos al mismo tiempo se ven beneficiados porque son tocados en su conciencia por lo que deben hacer, que es lo correcto. A veces seguir la ley no es lo correcto, puede ser bueno, como le sucedía al joven rico, pero hacer lo correcto depende en ocasiones de esa intimidad de la conciencia, el lugar en donde Dios habita, su recinto, su tabernáculo, la tienda del desierto. Allí la conciencia, el lugar en donde Dios se posesiona para iluminar a todo hombre, para iluminar la razón de todo hombre, incluso de aquellos que no creen en Él. Entonces, 5 elementos para rescatar de la pregunta de Jesús. El primero de ellos, la pregunta está dirigida de manera individual. Si alguno de ustedes, si uno de ustedes, esa experiencia de individualidad ya no es el grupo quien llega todo eufórico con esta mujer y la lanza a los pies de Jesús, sino que ahora Jesús les da una pregunta que los obliga a pensar en sí mismo, en su individualidad. Segundo, la pregunta está dirigida a la conciencia, no a lo que está escrito en la ley de Moisés, sino a su propia conciencia, en donde Dios habita, en donde está la tienda en el desierto, su tabernáculo, y allí Dios permite que ellos puedan ver
claramente el juicio y sus acciones. El tercer elemento es que esta pregunta de Jesús propicia en cada uno de los fariseos y escribas y en los oyentes que están al lado de Jesús el silencio, el permitir escuchar por primera vez, el no atacar con el ruido, no atacar con la desesperación, sino utilizar el silencio, la capacidad de escucha, que es el primero de los mandamientos, para escuchar a Dios, para entenderlo, para comprenderlo, para armar una relación íntima. El cuarto elemento es que esta pregunta que Jesús le hace a los fariseos los lleva a revisar su propia vida, los lleva a mirar hacia su pasado, hacia lo que ha significado sus acciones, porque por sus frutos los conoceréis. Y por último, estos hombres están obligados a un autoexamen, a un proceso de introspección de su propia vida, de autorreflexión en la conciencia, lo que les permite tomar decisiones. Y una decisión que comienza con los más ancianos. Los más ancianos son los que dejan caer su roca al piso y se van alejando uno tras otro. Es decir, que nuevamente el dilema entre el adulterio y el derecho a la vida es ganado por la vida. El marcador queda 3-0. ¿Es primero la obediencia a la ley o la misericordia? La misericordia. ¿Es primero obrar de acuerdo a la carne o según el Espíritu? Según el Espíritu. ¿Y es ahora justificar la muerte por el adulterio o la vida? La vida. Porque Dios es un Señor de vivos, no de muertos. Porque Él ha venido a traernos vida en abundancia. Mediante este gesto, Jesús logra rescatar la vida de una mujer que iba a ser apedreada, una mujer que iba a ser lapidada, una mujer que ya no tenía otra esperanza, pero por fortuna es arrojada en medio a los pies de Jesús. Y allí ella encuentra restauración, dignidad, reconocimiento, auxilio, compasión y misericordia. Cuando la vida nos arroja a los pies de Jesús, de allí siempre nos hemos levantado con dignidad, porque Él lo puede todo por el Espíritu que obra en nosotros, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Te invito a que continúes conectado con esta serie de videos y enseñanzas y conviértete en un multiplicador de buenas noticias. Bendiciones.